transmisión más. Aún muchas gracias por sus vidas, los que están aquí presentes, los que nos están viendo. Sean muy, pero muy bendecidos. Yo les felicito realmente el día de hoy, porque siempre el venir a la presencia de Dios es la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. Le damos siempre un tiempo a que se acomode tanto físicamente como allá en sus casas. Mientras eso sucede, yo le digo, le exhorto siempre a que se saluden. Aquí también, aunque sea de lejito, digo a todos muy buenos días, que el Señor les bendiga, salúdense los unos a los otros. Hay muchos que no nos hemos visto, por ahí están todas las familias, no sé, creo que no veo a ninguno nuevo, pero si alguno es de nuevo aquí, pues sean bienvenidos. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, hermanos en Cristo, bienvenidos. Aquellos que están viéndonos también por primera vez, bienvenidos cada uno de nosotros. Y pues como ya sabemos, hermanos, estamos los domingos viendo la serie de frases bíblicas. Y antes de iniciar, hermanos, yo quiero orar, que me acompañen también a orar para que el propósito de Dios en este mensaje se cumpla en nuestras vidas. Bendito Señor, yo te doy muchas gracias, Padre eterno, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, por tu provisión, mi Dios, porque has puesto todo lo necesario para que el día de hoy podamos estar aquí reunidos, para que el día de hoy podamos estar, mi Dios, en la transmisión, atentos, Padre. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, mi Dios, las áreas en nuestra vida en que adolecemos. Te pido, mi Dios, que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, que por medio de tu palabra, mi Dios, seamos edificados, Padre. Úsame, mi Dios, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Que caiga, mi Dios, la palabra, la semilla en una tierra fértil, Padre. Que podamos nosotros dar mucho fruto, fruto abundante, fruto que permanezca, porque es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, un crecimiento a la figura y a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y como le decía, hermanos, pues nuevamente todos bienvenidos. Hay que poner atención, hay que acomodarnos, hay que estar muy dispuestos. Si de pronto le da sueño, pues denme un segundito. Bueno, pues vamos a ocupar un micrófono para todos los que de pronto no nos escuchan. Le decía que los domingos estamos viendo frases bíblicas. Y el motivo es tomar frases que vienen en la Escritura que a lo mejor pueden no estar bien entendidas. A lo mejor la aplicación que le hemos dado hasta ahorita no ha sido la correcta. Y por eso Dios puso en el corazón de nuestro pastor ir domingo con domingo tomando frases. Y el día de hoy, la frase que nos tocó es hacer morir lo terrenal en vosotros. El propósito del mensaje el día de hoy, hermanos, es conocer mediante la palabra de Dios la aplicación espiritual correcta de lo terrenal y cómo hacer morir en nosotros eso que aún es terrenal. Vamos a basar la enseñanza en Colosenses 3:5, si me acompañan de favor. Colosenses 3:5, dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como yo le decía, si hay algo que en el inicio del cristianismo es un poco difícil de entender, son cosas como esas, cosas como la carne, cosas como lo carnal, cosas como el mundo, como todo ese tipo de palabras que a veces leemos en la Escritura, no nos queda claro. De pronto decimos, pues, ¿qué es la carne? Pues si todos somos de carne. O el mundo, pues ¿cómo vamos a no amar las cosas del mundo, etcétera? Y una de esas cosas es lo terrenal. El entender correctamente a qué se refiere el apóstol Pablo con lo terrenal nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando recién comienzan en este caminar cristiano, a todo le llaman lo terrenal. Empezar a ver que el trabajo, que las amistades, que la propia familia, basado en versos como este, entonces llega a haber tanto que hay doctrinas, que hay filosofías en donde el hombre se aparta por completo y se pone de ermitaño en una isla y él piensa que está haciendo morir lo terrenal.
de pronto ya no quiere vivir bajo un sistema de trabajo, bajo un salario, etc. Y es necesario entonces saber con exactitud qué es eso terrenal. En el caso de este verso, pues no es muy complicado porque el mismo apóstol lo enseña. Dice que lo terrenal pues es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Sin embargo, aun cuando el verso ya puede explicar qué tipo de cosas son esas, sí es muy importante cuando de pronto se dice haced morir. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo terrenal y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero el hacer morir, ¿cómo hago hacer morir eso que hay en cada uno de nosotros o que había en cada uno de nosotros? El apóstol Pablo, para empezar, le habla a cristianos, le habla a la iglesia. Es importante reconocer también que aún dentro de la iglesia, aún en cada uno de nosotros, traemos cosas de nuestro pasado. Nosotros nos convertimos de una vida gentil, en donde traemos tradiciones, costumbres, traemos idolatría, traemos religión, y cuando nos pasamos al cristianismo, de alguna manera pensamos que va a ser mágico. Pensamos que de alguna manera Dios nos va a tocar y nos va a transformar. La realidad es que no es así. La realidad es que el caminar cristiano es un caminar cristiano, en donde el apóstol Pablo le dice a los colosenses, haced morir. Y hermanos, hacer morir es algo que nos corresponde a nosotros. Hacer morir es algo que es responsabilidad de nosotros. Aún como iglesia, nosotros sabemos el área en donde ese tipo de cosas pueden todavía asomarse de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la iglesia que estaba en Colosas era una iglesia que iba creciendo, una iglesia que había sido bien fundada, pero en el caminar, al paso del tiempo, se nos olvidan ciertas cosas que en la vida cristiana son fundamentales. Y una de esas es lo que el pecado hace en la vida de uno. Aún como creyentes, aún como cristianos, aún como hijos de Dios, muchos de nosotros todavía no hacemos morir todas esas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Fíjese qué importante es el tener una analogía o una ilustración sencilla como la que yo le voy a dar. Yo he visto que hay gente que tiene mascotas exóticas, ¿sí? Algunas son pues culebras, tigres, pero ellos llegan y de pronto adecúan a esos animales para que puedan convivir. Pero tarde o temprano he visto que esos videos terminan mal todo el tiempo. Imaginémonos cuántos de nosotros quisiéramos tener como mascota un alacrán y que no le hayamos quitado la ponzoña, porque también se le puede quitar la ponzoña. No solo eso, ahora imaginémonos que ese alacrancito lo traemos siempre en el hombro y lo estamos acariciando. El sentido común que nos indica, hermanos, tarde o temprano, sí, tarde o temprano ese animalito nos va a picar. El pecado, las características, las acciones, la manera en que nosotros tenemos por vivir, pareciera que tenemos un alacrán en el cual lo estamos acariciando. De vez en cuando agarramos ese alacrán y lo traemos porque de pronto decimos, híjole, es que hoy voy a ir a tal lado y sé qué es lo que voy a ir a hacer. No creo que el día de hoy me pique. La realidad es que no pasa. La realidad es que tarde o temprano, si nosotros no hacemos morir todas esas cosas que dice la Escritura, así le digo, tarde o temprano ese animalito va a ser la obra por la cual fue hecho. Sé que algunos de nosotros podemos decir, oye hermano, pero pues ya no hay fornicación en mi vida, ya no hay impureza, hablaba acerca de una índole sexual, pues ya no hay malos deseos. Sin embargo, hay algo que dice pasiones desordenadas, y más adelante empieza a hablar de muchas características, y esas, desgraciadamente o afortunadamente, aún en nuestra vida diaria, a veces saltan. ¿Por qué le digo afortunadamente?
porque la palabra del día de hoy va a hablar acerca de ese tipo de cosas. El día de hoy, la palabra de Dios va a confrontar nuestra vida de una manera que nosotros podamos mejorar, de la manera que Dios quiere bendecirnos siempre por medio de su palabra, y nunca va a ser consecuentando una mala posición, una mala actitud, una mala característica, mucho menos el pecado. Si sabemos todo eso todos, ¿verdad? Que Dios nos ama, pero nos ama de tal manera que quiere siempre llevarnos a una santidad y a una consagración. Así que le digo, para ahorita que se va a dormir, dígale al de al lado que hoy vamos a hablar acerca de hacer morir el pecado. Dígale al que tiene al lado, madre, dígale a su hijo, hoy vas a aprender que tenemos que hacer morir. No solo alejarnos, porque eso es algo que debemos de entender el día de hoy. No nos dice aléjate, no nos dice sepárate a una distancia prudente, no nos dice cámbiate de ciudad, no, hacer morir. Es una palabra realmente contundente. ¿Cuántos de nosotros podemos tener dudas acerca de eso? Si de pronto alguien dice, hey, vas a morir, pues no hay duda de lo que va a pasar. El apóstol Pablo le dice, haz morir. Y en la palabra morir que ocupa el apóstol Pablo está en un tiempo en donde es hazlo ahora, hazlo ya y de una vez, para siempre. ¿Sí? La palabra morir está en un imperativo, se llama imperativo corriente, creo que se llama. Viene de un tiempo que es aoristo, que significa hazlo ya, ahorita y no lo vuelvas a repetir. Significa de una manera contundente. Cuando uno dice haz morir, es que esa cosa que tú estás haciendo es incapaz de resucitar. Porque muchos de nosotros en algún tiempo nos alejamos de ciertas prácticas, pero no las hacemos morir. Como les decía yo, nos alejamos, pero siempre en nuestra mente tenemos la conciencia de que en cualquier momento yo puedo regresar. Puede ser una amistad, puede ser un lugar, puede ser un pensamiento, lo que usted quiera, lo que usted venga hoy a su mente. Si uno no lo ha hecho morir, está latente que todo el tiempo puede o venir a nosotros o nosotros ir a ellos. Entonces el mensaje para ellos era contundente. Ellos sí entendían lo que el apóstol Pablo les quería decir. Es suficiente, le dice el apóstol Pablo, basta ya de lo que ustedes han hecho, es necesario realmente poner manos a la obra. Hermanos, ya fue. Diríamos en nuestro lenguaje actual, hermano, lo que tengamos ya fue suficiente, ya es necesario, no anden jugando, el viejito les va a picar, les estoy hablando de una manera, de otra manera, hasta que de pronto ya sube un poquito el tono el apóstol y le dice, háganlo morir, ya dejen de estar jugando realmente con ese mensajito, dejen de andar jugando con esa red social, dejen de andar jugando al cristianismo, y es tiempo de ser maduro, ya es tiempo de tomar el cristianismo como debe de ser, y es siempre en serio. ¿Cuál es la razón? Que si no lo hacemos morir, hermano, nos va a matar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el pecado tiene siempre un propósito? Y es enemistarnos con Dios, es separarnos con Dios. Y a diferencia del pecado para nuestra vida, ese nunca juega a ser bueno o a ser malo. Es contundente. Si no vemos en la historia de todos esos hombres que permanecían fiel a Dios, una vez que le dieron oportunidad al pecado, el pecado no los perdonó. Así es en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros también nos ha pasado que solo dirían, oye, pero es que solo fue una vez, es suficiente? El pecado siempre está a la puerta y está buscando devorar, no está buscando jugar, no está buscando hacernos piojito. La palabra de Dios también nos dice, está buscando devorarnos, destruir nuestra vida, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestro trabajo, destruir nuestra familia. Eso es lo que el pecado quiere de nosotros. Y nosotros, por otro lado, muchas veces lo abrazamos, muchas veces lo acariciamos, muchas veces somos permisibles con él, aún sabiendo lo que yo le acabo de decir, aún sabiendo lo que ellos quieren, le abrimos la puerta a nuestro hogar, le decimos, pecado, pásale, siéntate en la sala, domina a mis hijos, entra también a donde tú quieras entrar,
pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ya cuando uno lo explica de esa manera, dice, no, pues yo no metería a un alacrán al cuarto de mis hijos. Pues hay algo más peligroso que un alacrán. Y se llama pues, pecado. Se llama lo terrenal. Todo lo que proviene, lo que no proviene de lo celestial, todo lo que no proviene de Dios, proviene de lo terrenal. Y realmente hay una diferencia abismal entre lo celestial, entre lo santo y lo terrenal. Esa es la parte donde el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de lo que es lo terrenal. Lo terrenal es todo lo que nace del hombre en su condición caída. Todo. ¿Qué es todo? Pues más adelante también lo explica. Habla acerca de amargura, habla acerca de un odio, habla acerca de palabras deshonestas, habla acerca de mentiras, habla acerca de algo realmente difícil en nuestra vida. Sin embargo, es necesario evitarlo. Sin embargo, es necesario que eso que nosotros traemos todavía de nuestra vida pasada, hay que hacerlo morir. Hay que hacerlo morir. Yo le digo algo, hay que incinerarlo, luego hay que enterrarlo y hay que ponerle una losa encima por cualquier cosa. Así debería ser nuestra actitud contra el pecado. ¿Cuántos de nosotros hasta el día de hoy no habíamos tenido esa convicción acerca del pecado? Es fácil, realmente es fácil meternos en las cosas del mundo y de pronto empezamos a decir una mentirilla, de pronto empezamos a tener una conversación no muy propia con una mujer, o si es una dama con un caballero, y decimos, es que no pasa nada. Sí pasa, la realidad es que sí pasa. Y si no, a las damitas pregúntenle si les gusta que sus esposos de pronto estén teniendo conversaciones no muy adecuadas. Pregúntele el varón a su esposa, la que la esposa toda le va a decir, no me gusta. Pero el varón va a decir, no pasa nada, que sí pasa. Entonces, es una pequeña característica muy simple, porque muchos de nosotros decimos, pero no es ni pecado, pero va para allá. La realidad es que todo inicia con algo. Miren, hermanos, el apóstol le dice a la iglesia de los Colosas, así como inicia en el capítulo 1, capítulo 2, y dice algo muy claro: si es que ya has conocido a Cristo. Así. ¿Por qué? Porque él sabe que no todos los que de pronto nos decimos cristianos, pues somos cristianos de veras. Si es que acaso has conocido ya a Cristo, entonces debería haber una manifestación evidente de que Cristo mora en ti, en este caso mora en vosotros. Y una de esas manifestaciones es una vida santa, una vida consagrada. Como el pastor nos enseña, y es cierto, es difícil o no es sencillo que de un día a otro el cristiano cambie tan radicalmente. Lleva un tiempo, lleva un proceso, así como un árbol tarda un tiempo en dar fruto, el cristiano también, pero debe de haber un avance. Si de pronto tenemos, si ustedes nos dicen, ese mensaje ya lo he escuchado, ¿cuántas veces? Como unas 3. ¿Cuándo fue la última vez? Como hace 2 años. ¿Y cómo te ha ido? No, pues sigo igual. No, pues ahí es donde de pronto ya dices, no, es que sí debe de haber paulatinamente un cambio. Uno el día de hoy debe decir, fíjate que yo he hecho eso, que el apóstol Pablo le dice. No he podido hacerlo en todo, pero de 10 cosas, 2 ya están muertas en mi vida. Pues es gloria a Dios. Así debería ser nuestra vida. Algunos de pronto dicen, mira, yo antes fumaba, ya no fumo. ¿Cuándo fue la última vez? Desde que yo escuché ese mensaje, Dios puso convicción en mi corazón, y lo primero que me vino a mi mente es el cigarro. Y hermano, por la gracia de Dios. Pero si de pronto, cada vez que escuchamos este mensaje, viene a nuestra mente, híjole, es esto. ¿Y qué pasó? No, pues la última vez fue lo mismo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues lo mismo. Ahí es donde de pronto el mensaje toma mucha importancia, y yo les exhorto, como el apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros el día de hoy, hay que hacer morir. Hay que hacer morir todo aquello que hoy yo sé que estamos pensando. ¿Qué puede ser? Puede ser un maltrato que tengamos hacia nuestra esposa. Puede ser que la esposa de pronto pues no respete tanto al esposo. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a pecados, diría uno, grandes. Que no es grande ni pequeño, el pecado es pecado. Pero yo hablo acerca de características, de actitudes. Ya ni siquiera nos vamos a ir a lo grande, actitudes propias en la familia. Hijos, cómo se comportan. Hijos que tanto obedecen a los padres. Y hay cosas que de pronto dicen, no, pues sí, o sea, pues mira, ese es un animalito pequeñito.
O sea, el no obedecer, el no sujetarse, el no tratar, es un animalito muy pequeñito. Y a ese ni siquiera hemos podido matar, a dar cuenta que es una cucarachita. Bueno, ahora imagínense cuando ya el perro es rabioso y grande. Pues no, hay que empezar siempre por lo pequeñito. ¿Qué es lo pequeñito? Tener una buena actitud, tener una buena relación, tener una buena... y empezar a cimentar nuestra vida cristiana. ¿Sí estamos comprendiendo? A veces queremos ir directamente con ese paladín gigante. Cuando tenemos un enano en casa que nos patea. No, hermano, hay que darle tiempo a las cosas. Recuerden que David no de un día a otro se enfrentó al gigante. Empezó con un oso, empezó con un león, que tampoco son cosas, pocas cosas, pero tiene una vida de experiencia. Nosotros debemos de determinar el día de hoy cuál es ese bicho que tengo en mi casa. Y hay que matarlo. ¿Sí? Y después ir por el que sigue. Y después por el que sigue. Esa es nuestra vida cristiana. Si el día de hoy nosotros nos enfrentamos a que son tantas cosas, no, pues va a parecer que es imposible, pero le digo, hay que determinar una, la que sea. La condición que a nosotros nos esté costando, hay que analizarla el día de hoy, ponerla delante del Señor y hacer el compromiso. Decir, esa yo la voy a hacer morir. Porque el día de hoy vamos a ver cómo lo vamos a hacer morir. No solo el mensaje del apóstol es, pues ahí mátenlo como puedan. No, también nos explica cómo es que nosotros vamos a poder salir victoriosos, pero hay que determinar, ¿no? Hay que tener convicción, hay que tener una vida sincera. Primero con nosotros mismos delante de Dios, decir, sí Señor, tú sabes qué áreas hay en mi vida, que no he querido, y escuche bien esto, que no he querido, porque a veces el cristiano no pasa con no reconocerlas, no pasa con no determinar, pasa por no querer. Y ese ya es una condición del corazón que uno puede sentirse alarmado. Reconozco que vivo en pecado, pero no quiero dejarlo. Espero que entre nosotros pues no sea así. La ilustración que yo les daba es muy claro también en Proverbios 6, del 27 al 28, acerca del bichito. En la palabra de Dios para todo dice, ¿puede alguien echarse fuego en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pero yo no sé cuántos de aquí acostumbran a hacer unas carnes asadas. Si usted cree que la palabra de Dios es verdad con lo que está diciendo el día de hoy, cuando ya tenga las brasas así al rojo, agárrelas y abrácelas. Y si no se quema, entonces la palabra del día de hoy se puede tomarla como falsa. Usted puede decir, no es necesario hacer morir esas cosas, porque yo abracé las brasas ardientes y no me pasó nada. Hágalo, yo le invito, pero ¿qué cree que va a hacer? No lo va a hacer, porque usted sabe que sí se va a quemar. De la misma manera, el no hacer morir ese tipo de cosas en nuestra vida, debemos de tener la misma certeza, nos va a hacer daño. Así de la misma forma que la brasa ardiente, en mi sentido común, digo, yo no lo voy a agarrar, así deberíamos hacer con las cosas espirituales. Deberíamos de tener también la sabiduría para decir, eso lo tengo que dejar. Mire, y hoy voy a ilustrar con un pasaje bíblico, primero de Samuel 15, 1 al 3, para que vean las pequeñas cosas cómo se vuelven grandes, cómo atentan contra la vida misma. Primero de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el 7 al 9, 1 Samuel 15, 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. De la misma forma que al rey Saúl se le dio una instrucción clara y precisa y contundente, el apóstol Pablo le da una instrucción precisa, clara y contundente a la iglesia de los colosenses. Y el día de hoy, por medio de pastores, por medio de maestros, por
medio de predicadores, Dios sigue mandando palabras contundentes. Haz morir esas cosas. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? El desobedecer a medias. El pecado de Saúl no fue tener a la palabra de Dios como digna de hacer caso. Él determinó de pronto ser más bueno que Dios. De pronto determinó ser más sabio que Dios. De pronto determinó, hermano, ser más misericordiosos que Dios. Y a veces nosotros tenemos, como yo le decía, una amistad, tenemos algo y sabemos que Dios dice, termina con eso. Pero queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más amorosos que Dios. Ay, pobrecito. Ay, pobrecita. No, aquí no existe eso. ¿Por qué? Porque la vida de Saúl estaba manifestando que los amalecitas le habían hecho guerra al pueblo de Israel. Es una aplicación, una ilustración muy clara de lo que el pecado hace con la vida del cristiano. Y Dios le dice, voy a derrotar y a borrar de la faz de la tierra a aquellos que me hicieron guerra al pueblo de Israel. Porque hicieron guerra y aunque Israel ganó, seguro, hermano, que hubieron muchas bajas. Seguro que no la pasaron bien, según recuerden que estaba Moisés hablando, orando y tenía sus manos. Fue una batalla dura. Y a veces nosotros pasamos, batallamos contra el pecado. ¿Quién va a querer volver a pelear contra eso? El sentido común te dice, no, eso ya no quiero volverlo a vivir. Alguien que de pronto viene de una adicción y sabe lo que le costó salir de la adicción, lo último que piensa es volver a ser preso de eso. Así es la instrucción de parte de Dios. Tienes un enemigo que es el pecado, que son las características, que son las actitudes. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Mata a todas. Oye, pero es que hay unas que son pequeñititas. A todas, dice el Señor. No te quedes con ni una. ¿Por qué? Porque Saúl había sido llamado a ser rey. Había sido llamado a gobernar al pueblo de Israel. Había sido llamado a darle la victoria de victoria en victoria al pueblo de Israel. Saúl había sido llamado a ser parte, representante de Dios ante el pueblo de Israel. Así como cada uno de nosotros fuimos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, pero de la misma manera que Saúl despreció la palabra de Dios y Dios lo despreció a él, hoy nosotros tenemos la oportunidad de decir, no voy a dejar a ni uno vivo. No voy a dejar ni al rey del pecado, ni a sus ovejas. ¿Qué significaba todo ese tipo de las ovejas? Muchas veces, hermanos, queremos y sabemos que tenemos que batallar contra un pecado, pero nos gusta o nos agrada lo que el pecado nos trae. Entonces nos quedamos con lo que nos trae, aun cuando queremos matar, y no se puede. La realidad es que tarde o temprano esa cosa que el pecado nos ha traído, que tanto nos ha gustado, que tanto confort ha traído a nuestra vida, lo seguimos extrañando. Entonces decimos, pues nos quedamos con esos becerros gordos, ¿no? Pues mira, pues nos quedamos con la parte del negocio, pues porque pues aquí no quiere salir de vacaciones, pues quién no quiere vestirse bien. De verdad, yo a veces cuando leo la palabra de Dios digo, es tan claro. La realidad es que no hay forma en que nosotros vamos a estar un día delante del Señor y podamos decirles que yo no sabía. De verdad que no va a haber manera. Nos han explicado esto de tantas formas, en tantas traducciones y con tantos ejemplos, que es imposible que el día de hoy no digamos, sí hay cosas en mi vida, pero es que si yo las dejo, mi condición económica va a cambiar. Es que mi estatus de vida no va a ser la misma. Es que mi círculo social, bueno, pues cada quien va a tener que tomar la determinación. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios se ha establecido para tener principios para que nos vaya bien. Pero Saúl tomó su decisión, la iglesia de Colosenses estaba tomando su propia decisión y el día de hoy cada uno de nosotros vamos a tomar nuestra propia decisión. Ojalá que la decisión sea, saliendo del día de hoy, ir contra esas cosas. Ir, buscar en nuestra casa y empezar a matar todas esas cosas que no nos gustan, porque por lo que yo sé, lo que yo he visto, a nadie nos gusta tener en nuestro comedor cucarachas, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual a veces convivimos con cucarachas. Hay que tenga oídos para oír, que escuche. Fíjense también lo que dice de Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas,
porque nuestras viñas están en cierne. Eso, hermanos, sucede cuando el pecado, aún el más pequeñito, nosotros lo dejamos pasar. Si hacemos una analogía, un ejemplo, una aplicación en la vida matrimonial, que veo aquí varios matrimonios, muchos de nosotros hombres, me imagino que también las mujeres, ponemos, como yo le decía, como pretexto el tener convivencia con mujeres y alegamos y decimos, es que no pasa nada, si ni que me fuera con ella. Pero no atendemos el consejo de Dios. Dice, mira, algo tan pequeño, tan insignificante puede echar a perder un matrimonio, porque todo tiene un inicio. Nosotros como varones debemos ser sabios, prudentes, entendidos, obedientes. Ya si usted no quiere ser sabio, entendido, obediente. Dígale a esas zorritas, a todas esas características pequeñas, hay que quitar. Muchos de nosotros no determinamos eso. Pensamos que no es para tanto. Así de verdad es nuestra condición a veces como seres humanos. Yo no creo que sea para tanto. Gracias a Dios que dejó todo por escrito. Y ese no para tanto, pues le valió a Adán y a la mujer. El no para tanto, pues ser expulsados. El no para tanto, Saúl le resultó pues ser desechados. El no para tanto, nuestra vida va a ser una vida que no agrade a Dios. El no para tanto no existe en la vida cristiana. Es hacer morir, aún a lo que no es para tanto. No sé si están aquí con nosotros o ya se fueron. Pero mire, hermanos, ya sé que en este momento ya nuestra cabeza está ahí pensando, híjole, no, pues ya voy a ser desechado como Saúl, probablemente ya me van a expulsar como Adán, ya estoy perdido. Sin embargo, el mensaje no es ese. Curiosamente, el mensaje del apóstol Pablo no es condenación. El mensaje del apóstol Pablo, como la buena predicación, es exhortar, es alumbrar lo que de pronto estaba oculto, es de pronto señalar áreas en nuestra vida para corregir, para que nosotros podamos vivir una vida de bendición, para que nosotros podamos ser entendidos, completos, maduros. Si usted sigue leyendo la carta, nunca fue un verso condenatorio, todo lo contrario, fue un verso, una palabra que siempre llega a tiempo. Eso es lo que nosotros debemos determinar, porque yo veo que todos el día de hoy estamos bien, vemos que están con sus parejas, entonces sí o no llega a tiempo, siempre llega a tiempo, antes de que la consecuencia, antes de que el castigo, Dios manda su palabra todo el tiempo. Y el día de hoy debemos de tomarla como eso, como una bendición. Nosotros debemos de saber que el día de hoy Dios directamente le está diciendo a cada uno de nosotros, estás a tiempo. Aún el bichito no te ha picado, aún esa condición no ha venido a tu vida, aún. Entonces, el mejor tiempo de escuchar esta palabra y ponerla por obra es el día de hoy. No sé quiénes dicen amén a esa palabra, porque yo sí me siento privilegiado que de pronto el bichito no me haya picado y que me hayan dicho que me va a picar y me hayan señalado en dónde está. ¿Saben qué voy a llegar? A matarlo. Pero cuando de pronto uno vive en desconocimiento, cuando uno de pronto no le han dicho que estas cosas van a suceder, pues vive una vida siempre de riesgo. ¿Cuántos de nosotros preferimos que el doctor nos diga de qué padecemos a nunca ir para ver de qué nos padecemos? Pues no, ¿verdad? Lo sabio, lo sensato es, algo me duele, doctor, dime, ¿qué me duele y cómo lo arreglo? El día de hoy Dios nos ha mostrado qué nos duele, pero también nos va a dar la medicina, como todo. Ya de nosotros llegando a nuestra casa, nos tomamos o no tomamos la medicina, pues ese siempre no va a ser culpa ni del doctor, ni de la medicina. Va a ser culpa de quién, de quien se la tome. Así que vamos a ver, hermanos, 4 características el día de hoy. 4 características que nos van a permitir hacer morir ese tipo de características, ese tipo de actitudes, ese tipo de pecados en nuestra vida. 4 características sencillas. Punto número 1, Colosenses 3:2. El apóstol Pablo empieza a enseñarle a ellos mismos, no se fue muy lejos, en ellos mismos da la instrucción, a ellos mismos les da la exhortación, les da la solución al problema. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera característica para nosotros hacer morir lo terrenal en nuestra vida es
prioridades en orden. Si hay algo que nosotros batallamos es con prioridades en la vida cristiana. Pasamos de un lado a otro, sin embargo, no reacomodamos las prioridades. Oye, ¿qué hacías aquí? Pues yo hacía esto, y ahora estoy cristiano que hagas lo mismo. Pues algo ya no pinta bien. Se supone que si nosotros vivíamos fuera de la vida de Dios, cuando cambiamos, nos transformamos a la vida de Dios, pues debe haber un cambio muy radical. El no poner la mirada en las cosas de arriba significa que estamos poniendo la mirada en lo terrenal. Y hermanos, si eso no cambia, lo demás no lo vamos a poder hacer. Porque vamos a seguir viendo las cosas que nos agradan. Vamos a seguir viendo las cosas que nos traen felicidad, que nos traen confort, que nos traen todo lo que ya hemos visto. Primer punto, primera característica, si cada uno de nosotros queremos, escuche bien, queremos, siempre pasa por el querer. Si usted no quiere, hermanos, esta palabra del día de hoy no es para usted. Probablemente dentro de 1 año, 2 años, ojalá y venga la misma condición y sea para usted. Pero si está aquí, yo le aseguro que Dios sí quiere que sea para usted el día de hoy. La primera característica que nosotros tenemos que hacer es ver nuestra agenda. Ver cuánto le estamos invirtiendo a la vida de Dios. Ver cuánto estamos disfrutando de la vida de Dios. Ver cuánto anhelamos la vida de Dios. Ver cuántas veces hemos decidido no ir de vacaciones porque va a haber un retiro de matrimonios. ¿Cuántas veces hemos determinado no ir a esa fiesta el domingo porque hay congregación? ¿Cuántas veces hemos determinado los lunes a las 7 ya no ver esa película porque hay reunión de oración? Todas esas cosas, hermanos, son características que nos van a ir ayudando. Pero cada quien es libre de hacer de su tiempo lo que quiera. Decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero luego no se quejen, hablando en otra traducción. ¿Cómo es? Todo me es lícito, pero luego no se quejen. Entonces, la vida de nosotros es igual. Poner la mirada en las cosas de arriba es ordenar nuestras prioridades. Y nuestras prioridades son, primero Dios, después Dios y el último, Dios. Esa es nuestra nueva vida, esa es nuestra nueva condición. Dios, Dios y Dios. Y si hay un lugar ahí, ¿quién será? Dios. Así debe ser nuestras prioridades. Si nosotros nos ocupamos en esas cosas, va a ser difícil que podamos estar ocupando nuestra vida en cosas terrenales. Pero si nos da tiempo, si tenemos tiempo, vamos a caer. Una vez escuché, creo que del pastor Gómez, la historia del rey David, y realmente edificó mucho mi vida, donde decía el problema que tuvo David, la condición que tuvo David, fue que se quedó viendo a la mujer. En vez de estar en la guerra como estaba el pueblo, él no estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Significa que no estaba ocupado en los propósitos que debió haber estado ocupado. Nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos un propósito. Cuando no nos ocupamos en ese propósito, es donde de pronto empezamos a ver a mujeres, empezamos a ver a hombres, empezamos a ver cosas que debemos hacer morir y sin embargo las invitamos a la casa. Primera característica, poner nuestras prioridades en orden. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy queremos tener ese compromiso? A mí como familia me gusta mucho ver muchas familias, la verdad, que cuando regresen a sus casas platiquen y digan, familia, es necesario empezar a cambiar nuestras prioridades. Probablemente los hijos no van a querer, que son los que a veces al principio no quieren. Ese rato me decía mi hija, la más pequeña, oye, a mí me decía, vamos a la congregación, vamos a divertirnos. Y me decía, pero la congregación no es divertida. Y él decía, fíjate que tienes razón, pero es lo mejor. Y él me decía, eso sí. O sea, cuando de pronto nosotros le queremos decir a los hijos, esto es divertido, es que no es cierto. La verdad, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero no es divertido. Divertidos son las cosas que de pronto, como hoy los veo todos muy serios, no los veo divertidos, la verdad. A lo mejor se están riendo, pero por cubrebocas no los veo. Pero es lo mejor. Así les puedo decir. No es divertido, díganle a los niños, sí es divertido al cine, eso sí es divertido, pero no es lo mejor. Vayamos a poner prioridades siempre en orden. La segunda característica, hermanos, viene también en Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo.
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Segunda característica para hacer morir lo terrenal en nuestra vida: revestidos de lo nuevo, es decir, revestidos de Cristo. Eso, hermanos, es algo que yo considero fundamental para que nosotros podamos salir victoriosos todo el tiempo. Ser como Cristo es algo que es infalible. Pensar como Cristo, vivir como Cristo, seguir las pisadas de Cristo, es algo que no nos va a permitir caer. Tenemos un gran ejemplo en Cristo. Ayer decía Lalo en su predicación, Jesús llega y dice, sígueme. Y de pronto uno dice, pues yo me voy por acá, mira, te veo de lejitos. No, es que el Señor nunca dijo eso. Dijo, sígueme. Y donde Él estuvo, todos sus discípulos anduvieron. Y la suerte, entre comillas, o el destino que el Señor tuvo, también ellos lo tuvieron. Así que yo le pregunto, ¿dónde estuvo lo divertido? Pues no. La realidad es que el cristianismo no fue para ser divertido. El cristianismo fue para vivir como Cristo y como consecuencia tener una vida eterna y tener bendiciones aquí también en la tierra. Pero quítele la parte divertida. Es parte bendición, que son cosas a veces que uno confunde. Sí, vivimos una vida de bendición, de rectitud, de la vida de Dios, la vida plena de Dios, y tendremos buenos momentos, pero hay que saber seguir a Cristo. Hay que saber pagar como Cristo. Hay que saber vivir las penalidades que Cristo permite que vivamos. Es necesario saber lo que significa el cristianismo, y el apóstol Pablo le decía a los colosenses, revestidos significa como consecuencia que lo que nosotros traíamos lo tenemos que quitar como primer paso, ¿sí? No dice póntelo encima, primero habla de despójate y revístete. Eso, hermanos, es la segunda característica que en nuestra vida nos va a permitir siempre matar al bicho. Siempre. Si pensamos como Cristo, hermanos, nunca vamos a pecar. Aunque eso no es posible, pero vamos a estar todo el tiempo discerniendo todas las cosas como Cristo las discernía. ¿Quién quiere el día de hoy realmente revestidos de Cristo? Y que son poquita gente. Me voy a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente despojados del viejo hombre y revestidos de Cristo? Aún que tengamos que pasar lo que tengamos que pasar. Y ya bajaron, yo vi que unos bajaron la mano y no. La tercera característica, hermanos. Tercera característica. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tercera característica, que la palabra de Dios permanezca y abundantemente. No hay realmente, como yo le decía, sí es cierto que el apóstol Pablo de pronto le da una gran encomienda a los colosenses, grande, hacer morir pues lo terrenal. Y de pronto uno se pregunta, ¿pero cómo? Pero también le da salida, también le dice el cómo, que eso es siempre lo más importante. Y uno de esos es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, si nosotros no conocemos la Escritura, va a ser muy difícil, sinceramente va a ser muy difícil que nosotros, para empezar, podamos discernir lo bueno de lo malo. Así, si nosotros no somos personas que leemos la Escritura, que estudiamos la Escritura, que estamos expuestas a la Escritura constantemente, fíjense lo que dice ahí, more. No significa que sean los domingos, no significa que sean los martes o los jueves. Significa que la palabra de Dios se establezca en nuestra vida, como yo siempre digo, 7/24. Que la palabra de Dios nos gobierne todos los días, en todo momento. ¿Y cómo? No solo con un verso, no solo con 2 versos, no solo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En abundancia, la palabra de Cristo debe de abundar. Significa que toda la palabra de Dios, en todo su contexto, en toda su profundidad, debemos de tenerla todo el tiempo. Ya cuando uno lo piensa así, dice, no, pues es que así es imposible que yo falle. Pues sí, la realidad es que es cierto. Si uno tiene todo el consejo de Dios y abunda en nosotros,
pues no nos va, dice el apóstol Pedro, no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Esa es una realidad, ese es un buen consejo, ese es un buen principio bíblico, que la palabra de Dios abunde, ahora sí que abundantemente more en nuestra vida. Es algo realmente desafiante, muy desafiante, cuando de pronto alguien diga, pues, ¿qué le puedo decir? La carta a los Romanos, ¿qué capítulo te gusta más? Los Romanos. ¿Dónde está eso? No, pues empezamos, ¿no? Pero ¿y los Colosenses? No, pues no, ni idea. Han de ser allá de Santiago, probablemente. Entonces, es irrisorio, pero muchas veces cuando nosotros iniciamos el cristianismo pasamos mucho tiempo siendo cristianos, solo con Juan 3:16, ¿no? Y de ahí ya no salimos. Entonces es difícil, por no decir imposible, que nosotros hagamos morir lo terrenal si nosotros no conocemos toda la palabra de Dios y que se establezca en nuestra vida. Son dos condiciones que parecen lo mismo pero no son. Una cosa es conocer y otra es establecer en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Tiene que ir siempre en conjunto. Tercera característica, para los que están anotando, que la palabra de Dios permanezca en abundancia. ¿Por qué debe de permanecer en abundancia? El Evangelio de San Juan 15:3 le dice el Señor Jesús a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una consecuencia de exponernos a la palabra y que la palabra de Dios more en nosotros es que nos va a ir limpiando. Paulatinamente nuestra vida va a ir cambiando. Pero recuerde, si no ponemos como prioridad las cosas de Dios, ¿en qué parte del día vamos a poner un estudio bíblico? A lo mejor de 1 a 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque pues toda mi agenda está ocupada. Entonces, si uno no hace el primer paso, que es ordenar nuestras prioridades, siempre vamos a decir, es que no me da tiempo. Pues ponlo como primera prioridad. Así, y a lo mejor lo que ya no te quede tiempo es para ver Netflix, o a lo mejor para ir a jugar, o a lo mejor. El punto es que nosotros como cristianos abarrotamos nuestra agenda de todo tipo de ocupaciones. Y después decimos, Señor, tú sabes que yo quise, pero no me dio tiempo. Okay. La tercera característica, que la palabra de Dios permanezca en abundancia. Cuarta característica y última, por lo que se están durmiendo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una cuarta característica, hermanos, infalible, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. No falla, realmente esa tampoco falla. Todo lo que nosotros vamos a decir, todo lo que nosotros vamos a hacer, si nosotros meditamos y hijo, lo tengo que hacer como para el Señor, nos va a evitar realmente muchos problemas. Si toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, allá en la sociedad, un ejemplo, llegamos al trabajo, hazlo como si fuera para el Señor. Pues sí, ya la intensidad pues ya nos pone realmente difícil. Ya nos va a quitar, oye, pero puedo dar gasto por libre, pues hazlo como para el Señor. Entonces, no, pues no puedo. Hoy voy a hablar, es que no voy a poder hablar así, porque ya el Señor no le hablaría así. Y empezamos a darnos cuenta de que esta palabra, si nosotros la ponemos por obra, nos va a evitar tantos problemas y nos va a hacer morir por consecuencia lo terrenal en nuestra vida. Ya no vamos a poder decir mentiras, ya no vamos a poder hablar de chismes de la gente, ya no vamos a murmurar, ya no vamos a... Es simple, con solo hacer las cosas como para el Señor, nosotros ya nos libramos de muchas cosas. Son 4 características que vimos el día de hoy, hermanos. ¿Para qué? Para hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir todas esas pequeñas malas actitudes, malas características, malas acciones, malas prácticas, pecados, porque algunos de nosotros todavía podemos estar bajo la influencia de algún tipo de pecado. Dios lo sabe, por eso manda su palabra, la manda a tiempo. Así es el Señor de bueno. Así fue y usó al apóstol Pablo para darle una gran comisión, para darle un gran mensaje, pero también le dio la salida. Ya dependerá de cada uno de nosotros, hermanos. Yo le aconsejo por parte de Dios, hagámoslo por parte.
Hagamos la primera parte del día de hoy. Vamos a reorganizar nuestra vida. Vamos a reorganizar nuestra agenda. Que pongamos a Dios en el lugar que debe ser. Y una vez, vamos por la segunda característica que vimos, tercera característica y cuarta característica. Yo le decía, el querer ser transformado de un día para otro se vuelve una carga. Y llegamos al final del día, no pude ni uno ni otro. No, es paso a paso. Hay que determinar el primer paso. Yo le aconsejo a los jóvenes también, hay que ordenar nuestra agenda. Realmente esa nueva serie no se va a ir, puede esperar, pero sí nos urge mucho hacer morir las cosas que hoy nos tienen alejados de Dios. Concluyendo, hermanos, el cristiano vive en el mundo y bajo el sistema de este mundo. Sin embargo, ya no es parte de las prácticas de este mundo. Aun cuando en este cuerpo somos terrenales, en lo espiritual somos celestiales. Y si tenemos esa nueva naturaleza, entonces debemos de actuar conforme a nuestra nueva naturaleza. Pero no viene en automático. Hay que accionar. Y en este caso, no seamos misericordiosos con el pecado como si lo fue Saúl con el rey de los amalecitas. Al pecado y a las malas actitudes que terminarán en pecado, hay que ser implacables con él. Es necesario ordenar nuestras prioridades, revestirnos de Cristo, que su palabra abunde cada día más y permanezca, y haciéndolo todo como para Dios, seguro, hermanos, que esas actitudes y pecados irán muriendo gradualmente. Las cosas terrenales quizás aún nos sigan llamando la atención y quieran persuadirnos, pero cuando sabemos que en Cristo estamos completos, entonces ya nada nos hará falta. Acompáñenme a orar, de favor. Bendito Señor, yo te doy muchas gracias, Padre eterno y amado, por tu palabra, mi Dios. Tu palabra que siempre viene a tiempo. Tu palabra que siempre llega bien, mi Dios. Gracias también por ponernos la salida a todas las cosas, por instruirnos, mi Dios, a seguir perseverando, mi Dios, en esta vida cristiana. Yo te pido por mi vida, por la vida de mis hermanos, que nos ayudes, que traigas convicción, mi Dios, acerca de hacer morir esas cosas que no nos benefician en nada, Padre. Ayúdanos a organizar nuestras prioridades, a revestirnos de Cristo, a exponernos cada día más a tu palabra, Padre, y a todo hacerlo como para ti, mi Dios, sabiendo que haciendo esas cosas seremos más que vencedores sobre todas las cosas que vengan a nuestra vida, Padre amado. Bendice a nuestros hermanos, bendice a los pastores, bendice sus vidas, bendice a todos aquellos que estuvieron en esa transmisión, mi Dios. Que tu palabra nos confronte, que nos dé consuelo, pero también nos dé la esperanza, mi Dios, que tú has venido a traernos vida y vida de abundancia en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Hermanos, los que me están viendo, nos están viendo por la transmisión, muchas gracias por estar atentos. Comparta este mensaje, sea partícipe siempre y que la gracia y el favor de Dios esté sobre sus vidas. Hasta luego, nos vemos pronto.